Mucho se está hablando sobre que ChatGPT va a sustituir o no a las personas. Hay noticias, yo que leo medios al final, temas legales y para abogados, que dicen, fíjate esta noticia, que la inteligencia artificial no va a sustituir la oratoria de los abogados, por ejemplo. Es decir, que no va a sustituir la capacidad de explicar o defender en juicio que tienen los abogados. Yo aquí quiero hacer una reflexión, porque creo que esto es más marketing que otra cosa. Quien entiende de IA, quien está dentro del sector legal, sabe que hoy en día los casos, un juicio, se gana con pruebas. Es decir, puedes tener, esto no es América, donde llega el abogado, que podría ser perfectamente el director de marketing de una multinacional, y te suelta una chapa o te suelta el gran discurso del año y vamos, te convence y le comprarías, vamos, no sé, hielo yo qué sé, en el Polo Norte. Entonces, esto no es así. A día de hoy, un caso, un juicio, se gana en base a la prueba. Y los jueces lo que hacen es valorar la prueba y toman una decisión lo más objetiva posible, es decir, lo más imparcial, buscando pues la verdad, la justicia dentro de las pruebas y de los hechos que se han denunciado, se han demandado. Entonces, si la justicia tiene que ser lo más justo dentro del término que se conoce, o tiene que ser, por ejemplo, lo más objetiva posible, es decir, que el juez tiene que hacer tiene que apreciar toda la prueba, tiene que valorar, tiene que aplicar la ley lo más ajustada posible al caso, ¿vale? Salvo que estemos en un caso de familia, donde hay que tener en cuenta muchos elementos, muchas situaciones, muchas circunstancias personales de las dos partes enfrentadas. Por ejemplo, cuando hablamos de temas de empresa, cuando hablamos de conflictos, por ejemplo, de propiedad intelectual, salvo cuando tengamos que discutir sobre originalidad y demás, en un caso, hoy en día, cuando entramos en un juicio, en un accidente de tráfico, lo que el juez quiere es un informe pericial de, oye, ¿ha habido un accidente? ¿Me lo puedes acreditar? Sí, ha habido accidente. ¿Hay nexo de causalidad entre lo que se reclama y el accidente? ¿O el accidente ha sido provocado por una negligencia? ¿Vale? Sí. ¿Y esto para qué? ¿Cómo se prueba? Pues al final con peritos, es decir, con profesionales que vienen, documentan, presentan unos informes, unos dictámenes periciales y luego además van a juicio a ratificarlo. Fíjate, estamos aportando pruebas que hacen que la decisión del juez sea lo más objetiva posible. Entonces, partimos de esa base. Luego, los daños y perjuicios. Hoy en día, cuando reclamamos daños y perjuicios, tenemos que documentarlo económicamente, tenemos que decir cuánto ha costado este problema, este conflicto. Entonces, ¿el juez qué hace? Puede valorar, puede apreciar, puede moderar una indemnización, sobre todo si el abogado o la parte que reclama no aporta pruebas objetivas que digan, oye, son 10.000 o 10.100 euros, por ejemplo, o 100.000, y simplemente muchas veces pues, los abogados ponen cantidades que luego no saben justificar en juicio. Entonces, hablar de que la inteligencia artificial, que está siendo una máquina que razona, que ya tiene conocimiento objetivo y evidentemente subjetivo, que tiene cada vez más conocimiento, más capacidad de análisis, ¿cómo no nos va a superar? Sí que nos va a superar. En lo que no nos puede superar es en el marketing tal vez más sentimental, emocional, en lo que llamamos el neuromarketing o lo que pueda ser la persuasión. Pero señoría, es que aquí llega un punto en el que un letrado, delante de un juez, sí, tiene que valorar los hechos. Y siempre ante la duda o ante el margen de discriminación, pues sí, podemos aportar ahí apreciaciones, podemos intentar maquillar la realidad, pero es que la justicia, desde mi punto de vista, está evolucionando cada vez a ser una justicia más rápida, más ágil, más documentada. En China ya utilizan programas de inteligencia artificial para valorar las pruebas y decir, oye, si 2 más 2 tiene que ser 4 siempre, ¿por qué tenemos que entrar en un juicio? ¿Por qué tenemos que alargar un procedimiento? ¿Por qué tenemos que costar tanto dinero como justicia a las personas que se discuten, que tienen que pagar abogados y todo? Entonces la justicia en muchos casos está queriendo evolucionar a ser algo más automatizado, me explico, más digitalizado. ¿Por qué? Porque hay casos que en el momento que se pone la demanda se sabe lo que va a suceder. Solo puede pasar que el juez, según sus apreciaciones o según lo bien que se defienda a la persona o la empresa o la parte reclamada, que pueda llegar a conseguir que una indemnización que se reclama de 100 pues sea, un porcentaje inferior, ¿vale? Fíjate, solo se discute si a lo mejor ha habido menos indemnización, menos daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque es algo que normalmente es discrecional a la hora de documentarlo y todo esto. Entonces, para mí, la oratoria, cuando lo que se busca es la verdad objetiva, ¿vale? La verdad, mi verdad, o al final el juez busca la verdad que le cuadra entre las dos partes, yo creo que las máquinas, las inteligencias artificiales,
esto muy en el futuro, pero ya por ejemplo en escrito, serán muy pronto capaces de buscar soluciones y darlas mucho mejor que un ser humano, porque los seres humanos somos redundantes. Yo a lo mejor, si fuera una máquina, no me repetiría, no tendría a lo mejor momentos en el habla en los que a lo mejor no estoy aportando nada, porque soy humano. Entonces no tengo un guión metido en la cabeza ni voy a las mismas revoluciones constantemente. Entonces eso es lo que la máquina, si controla, sí es capaz de hacer y darte mucha información. Por lo tanto, cuando hablamos de que la inteligencia artificial jamás podrá suplantar la oratoria de los abogados, yo te digo que sí. Y ya por lo que te he explicado, porque la justicia cada vez quiere ser más objetiva, más ágil y más sistematizada, que también da seguridad jurídica, porque piénsalo, si yo voy a reclamar o yo voy a demandar, por ejemplo, por un plagio, yo que me dedico a propiedad intelectual, yo lo que quiero es saber este plagio cuánto vale y cuánto en otras sentencias cuánto se ha indemnizado o cuándo se ha considerado plagio y cuándo no. Me explico, queremos seguridad jurídica, queremos saber que siempre 2 más 2 es 4. Y a mí en la universidad siempre me dijeron que 2 más 2 en el mundo de la ley, de la justicia, puede ser un día 3, otro día 3,5, otro día 4, otro día 4, algo. Me explico, entonces, eso genera inseguridad. Y eso lo que hace es que al final la gente tiene que entrar en un juzgado, en un juicio, a darse de hostias sin saber lo que va a pasar. Y seamos realistas, yo como abogado quiero poder decir, oye, esto es plagio y esto no lo es, esto tiene solución o no la tiene. Entonces, fíjate lo importante que es que la justicia cada vez sea más objetiva y automatizada. Por lo tanto, la inteligencia artificial va a venir a ayudar mucho. Y seguramente a las personas, a los particulares, a ti que me estás viendo, te va a beneficiar. Porque el mentiroso, el que venga a engañar a un juzgado, necesitará pruebas. Y muchas veces, si no puede persuadir, no conseguirá ese objetivo fraudulento, fíjate, no conseguirá engañar porque tenga el mejor actor o el mejor orador como abogado, sino que ganará en base a las pruebas. Entonces, si no tiene la razón, no se la darán, por muy simpático, muy bien que caiga o muy bien que hile. Evidentemente, los abogados, hasta que sean sustituidos, va a pasar mucho tiempo, además, más que nada porque es por un tema de licencia. Es como si me dicen, a veces hablo y digo, oye, la IA va a entrar en la administración pública y va a quitarles trabajos a los funcionarios. Si eres funcionarista, tranquilísimo, porque en España, al menos y en los países, sustituir funcionarios no es lo que se lleva, no mola. Lo que mola es crear más plazas, me explico. Entonces, puedes estar tranquilísimo que la IA, si la utilizas, lo único que estás haciendo como funcionario es quitarte, no sé, carga de trabajo cuando realmente nadie te está midiendo la productividad, ¿vale? Porque ese es el problema de los funcionarios y el problema de la justicia en general y las administraciones públicas. Pero, desde mi punto de vista, que la IA ayude o haga que las cosas sean más objetivas es súper bueno. Y en cuanto a oratoria, pues no creo que nos sustituya. ¿Que sepa persuadir? Por supuesto. Tú al final, pues yo te puedo convencer más o te puedo generar más cercanía y eso un programa, una máquina no lo va a hacer. Y además, te hago otra reflexión, y esto ya lo digo desde el interior de la profesión, ¿vale? Desde dentro de la profesión como abogado. Y es que los abogados cada día, por un lado, tenemos la generación de los abogados que se están quedando más obsoletos en cuanto a tecnología, todo el respeto del mundo y para mí no tienen culpa de nada, porque si yo hubiera iniciado la profesión hace 30 o 40 años, pues oye, ¿qué culpa tengo yo de que en los últimos 40 años la tecnología ha avanzado tantísimo, ¿vale? Entonces, desde este punto de vista, sí que es verdad que los abogados cada vez están más obsoletos en cuanto a cambios tecnológicos o cambios normativos. Entonces, es verdad, o sea, una persona es una profesión en la que hay que estar constantemente estudiando. Entonces, eso estaría bien si fuéramos máquinas, pero es que al final la capacidad de estudio, la atención, todo lo que viene siendo el procesamiento que uno puede hacer con su mente durante toda su vida, pues hombre, se va degradando, ¿vale? O sea, las personas, conforme nos hacemos adultas y envejecemos, pues evidentemente nuestras capacidades van mermando. Pues yo creo que también aquí, precisamente, el que muchas veces tira de buen hablar, de oratoria, de ser buen comunicador, lo que muchas veces puede conseguir es que no le da tanta importancia al conocimiento que hay detrás o a la parte objetiva. Entonces, para mí, la IA sí que sustituirá en muchos casos la parte del abogado o la parte del comunicador, porque evidentemente la gente, poco a poco, conforme vaya utilizando las inteligencias artificiales, este tipo de programas, vamos a entrar en una estupidez mental, por así decir, en una pereza de oye, vamos a ser vagos mentalmente, porque si el conocimiento antes había que buscarlo, había que sintetizarlo, masticarlo, tomar decisiones, yo qué sé, hace unos años lo que hacíamos era encontrar mucha información en Google, encontrar mucha información en bases de datos, por ejemplo, los abogados leíamos varias sentencias y las seguimos leyendo para encontrar soluciones o ideas para nuestras estrategias. En el momento que una inteligencia artificial ya tiene toda esa información, nos la está dando, ahora mismo quien sepa utilizar la inteligencia artificial sabe tomar decisiones
y sabe que, por ejemplo, el tema de la IA nos está dando muchas soluciones, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué va a pasar? Que los abogados irán perdiendo su capacidad sintética, su conocimiento, cada vez conocerán menos, igual que en su día te tenías que aprender el diccionario y tenías que saber muchísimo conocimiento y luego de repente vino Wikipedia, vinieron todas estas informaciones en Google, en Internet y nos dieron muchas soluciones y a día de hoy tú sabes que con un golpe de clic desde el móvil o desde el ordenador entras en Google y tienes el conocimiento, la información. ¿Por qué tengo que memorizar? Pues va a suceder algo así. Yo creo que poco a poco iremos perdiendo capacidades. Primero, porque pasamos menos tiempo con las personas, es decir, que ya estamos más tiempo con una pantalla, con un teléfono móvil. Entonces, estamos perdiendo, evidentemente, capacidades de comunicación, sobre todo en las nuevas generaciones que se pasan el día delante de pantallas y ya no tanto relacionándose con personas. Entonces, perdemos capacidades de comunicación. Segundo, nuestro trabajo cada vez se simplifica más en cuanto a la parte mental. Es decir, ahora decimos, en otro vídeo comentado, que espero que lo veas, sobre que ahora estamos en la etapa, en la época de la importancia del saber pensar, ya no solo del conocimiento, es decir, ya no estamos en la época del trabajo manual que fue sustituido o que fue industrializado en la revolución industrial y se pasó y se empezó a valorar más el conocimiento y las personas con conocimiento podían llegar tal vez más alto, más lejos que alguien que solamente hacía trabajos manuales, sino que ahora estamos en la siguiente etapa, que es en la del pensamiento. Cuando las IAs hagan el trabajo, ¿vale? Y sepan analizar, sepan tomar decisiones o, por ejemplo, te digan cuáles son las posibles decisiones que puedes tomar, las diferentes estrategias, fíjate, el pensamiento, el saber decidir, el reflexionar es lo que va a tener valor. Y a lo mejor ahí la oratoria ya no es tan importante, ya no es tan importante convencer al juez, sino saber cómo llegaremos con la decisión, con la solución que le presentaremos al juez en el juicio y decirle, oye, me da igual si soy mejor o peor explicándome con la voz o explicándolo de otra manera. Lo importante es que sobre el papel, sobre el texto, te he dado la solución. Entonces, no sé qué opinas. O sea, yo sé que la oratoria es muy importante, yo sé que yo he aprendido mucho a comunicar y sé que con los años es que no se para de mejorar, porque alguno tiene más minutos de partido, evidentemente mejora su forma de expresarse y domina más el conocimiento, y cuanto más conocimiento tienes, mejor te puedes explicar. De hecho, dicen que quien mejor habla es quien más conocimiento tiene, porque al saber más, sabe simplificar y comunicar de forma más sencilla. Entonces, desde mi punto de vista, ¿la IA llegará a sustituir la oratoria? Yo creo que a muchos seguramente sí, que a otros los potenciará, ¿vale? Nos mejorará porque podremos dedicar más tiempo a lo mejor a preparar un buen juicio porque en la parte de investigación hemos tenido más tiempo libre. O por ejemplo, el tiempo libre que se nos queda lo utilizamos para crear otros proyectos o para trabajar en otros asuntos. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo. Quisiera saber tu opinión, déjamelo en comentarios y bueno, dímelo y espero poder responderte ya sea en los comentarios o en siguientes vídeos. Lo dicho, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual, me gusta mucho el tema de tecnología y espero que ahora después de ver este vídeo veas otro vídeo en el cual sigas aprendiendo más sobre estos temas.